Un gran gusto saber que están del otro lado. Les habla Ezequiel Trump para una nueva edición de este programa de noticias políticas, económicas y también, obviamente, deportivas, o más bien que nada futbolísticas. Es un gran gusto saber que están allí. Y mire, le voy a contar una cosa. Hace 5 años y medio que empezamos a subir este programa a YouTube. Este programa siempre estuvo y sigue saliendo por un montón de radioemisoras en muchos lugares. Primero empezamos en Sydney, ahora estamos en Sydney, en Melbourne, en Auckland, en otros lugares también. Y ahora hemos visto una tendencia mundial a que la gran mayoría de los programas van directamente a YouTube. Ya están eludiendo los medios tradicionales, especialmente la televisión, y van directamente a YouTube. Y muchos personajes mucho más conocidos que quien les habla tienen sus propios canales allí y prácticamente se dedican pura, única y exclusivamente a poner los programas en YouTube. Nosotros empezamos a hacer esto en febrero del 2019, mientras el programa seguía saliendo por los canales de radio tradicionales y sigue estando allí. Y eso ha cambiado completamente el panorama mediático mundial, no porque lo haya hecho yo, obviamente, sino porque la televisión se ha convertido ya no más en un receptor de señales, sino en un lugar donde uno accede a plataformas. Ya la gente mira televisión simplemente para ver un evento deportivo importante o algún evento noticioso espectacular. La gente ya no más mira películas por televisión, casi ya nadie mira los noticieros por televisión y todo es por servicios de streaming, incluso muchos acontecimientos deportivos también. Pero el cambio ha sido profundo y recién está empezando, y eso ha hecho que, me acuerdo hace muchos años me preguntaban cuánto valía una licencia de FM o de M. No vale nada hoy, nada, cero, porque todo es online. Yo se los trataba de explicar a un montón de clientes en su momento, pero no les entraba en la cabeza. No, me decían, tengo una licencia, vale $1.000.000. No vale ni $100, digo yo. Porque hoy en día nadie escucha por esa vía, todo se escucha por otro lado. Y eso también ha influido cómo se hacen las campañas políticas. Las campañas políticas en Estados Unidos, estamos en el rojo vivo con la campaña electoral, hay elecciones dentro de menos de 90 días. Y todos los políticos que están en la elección van por arriba de los canales de televisión. De repente dan una entrevista en Fox o una entrevista en CNN, aunque CNN o Fox, los canales, o MSNBC, los canales más importantes de noticias se escuchan en Estados Unidos y se ven además por todo el mundo, se han convertido en redes informáticas que están encolumnadas y aliadas detrás de un determinado proyecto político. Entonces uno sabe cuando pone un canal qué es lo que se va a encontrar. Fox News es el canal más visto en los Estados Unidos de noticias, tiene una tendencia clara y abiertamente pro-republicana. CNN ha perdido casi toda su audiencia porque CNN es deshonesta, porque CNN no dice que está a favor del Partido Demócrata. Ellos dicen que son imparciales cuando todo el mundo que los mira sabe que no lo son. MSNBC es tan pero tan desastrosa que es un canal de noticias absolutamente fanatizada por el Partido Demócrata, a punto tal que me contaban gente que me merece absoluta confianza que poner un aviso publicitario en MSNBC cuesta menos de 4 dígitos, o sea, por $400 le ponen una publicidad, pues no lo ve nadie. Y eso hace que el mensaje ya sea mucho más personalizado. El mensaje que tienen los políticos hoy en día es personalizado. Y usted fíjese, en este momento lo que se discute en Estados Unidos hay dos cosas. Por un lado, Biden salió a la palestra y Biden directamente se está quejando, casi diría abiertamente, que lo bajaron de la elección republicana. Y él ha admitido ahora que tuvo que irse por presión de su propio partido, lo que es absolutamente
conocido por todos que nos siguen esto, nosotros lo contamos aquí, que esto fue un golpe palaciego, no un golpe militar, un golpe palaciego. Y ahora Biden, en una entrevista bastante inusual, ha dicho que un número de mis colegas democráticos en la Cámara de Representantes y en el Senado pensaron que yo los iba a dañar, si seguía como presidente, en sus propias posibilidades que los tenían de reelección. Y yo estaba preocupado que si yo seguía en la elección, eso hubiera sido el tema de conversación. Pero en realidad, si uno mira las encuestas, decía Biden cuando yo me bajé, en realidad lo bajaron, se daban cuenta que las encuestas estaban cabeza a cabeza y hubiera ido realmente hasta el final de todo y no se sabía quién iba a ganar. O sea que no es que lo que está diciendo, no me bajé porque iba a perder, yo pensé que ganaba. Me bajaron porque ellos pensaban que podía dañarlos en las carreras que tenían para poder mantenerse en el Senado y en la Cámara de Representantes. Quien estuvo detrás de esto, que es Nancy Pelosi, que era la que estaba en la Cámara de Representantes, recientemente reveló que nunca volvió a hablar con Biden desde que se bajó, lo bajaron, de la carrera presidencial. Esto habla de un golpe palaciego. Mientras tanto tienen a la candidata del Partido Demócrata, que va a ser ungida no esta semana, sino la otra, aunque ya la pusieron a dedo, no sacó un voto partido al medio, ustedes ya lo saben, porque nunca se presentó en ninguna elección para ser candidata al partido. Ha sido puesta a dedo y en las casi 4 semanas o 3 semanas que lleva como candidata, no ha dado una sola entrevista. El otro día apareció lastimosamente en la pista al lado del avión presidencial que le iba a transportar de una campaña a otra, donde ella va, donde quiera que va, repite el mismo discurso que dijo en el otro lugar, pero lo repite palabra por palabra, no es que se parecen. Han hecho demostraciones por televisión donde ponen el discurso que dio en Wisconsin o el que dio en Michigan y son idénticos. Idénticos. Hasta hace las mismas pausas y se ríe de las mismas cosas. Bueno, apareció y habló con los periodistas por 77 segundos. No se escuchaba nada, estaban las turbinas del avión a todo lo que da. Muchas cadenas de televisión tuvieron que poner subtítulos porque nadie entendía lo que estaba diciendo. Cuando le preguntaron si iba a debatir a Trump, dijo que lo iba a debatir el día 10 de septiembre, una entrevista en la ABC, un canal que le es, diría que es hincha de ella, para decirlo en términos futboleros. Pero Trump dio una conferencia de prensa de 1 hora y 10 minutos de duración, donde donde le preguntaron de todo y contestó de todo con una absoluta soltura. Y dijo que él no tenía problema en ir a 3 debates con ella, uno en Fox News, uno en la ABC y otro en la NBC. Los otros últimos 2 canales que acabo de mencionar son prácticamente ir a jugar al estadio de visitante con el árbitro y la tribuna en contra. Pero Trump dijo, yo voy igual, yo no tengo problema. El tema es que Kamala Harris es una mujer que en materia dialéctica es limitadísima. Pero es llamativamente limitada. Yo le diría que es raramente limitada, aún para una persona normal. Y ni hablar de una persona que tuvo cargos públicos y que además se presentó a una elección presidencial que obviamente que perdió por muerte cuando fue precandidata al Partido Demócrata hace 4 años. Y ella se niega a sentarse con los periodistas. Pero yo no quiero que le dé una entrevista a un amigo periodista de la CNN o de la ABC, no. Quiero que vaya a una conferencia de prensa como va Trump, donde le preguntan de todo, le tiran de todo. Por otro lado, el que ha cambiado completamente en esta elección, que va a cambiar el mundo, claro. La elección del 5 de noviembre acá en Estados Unidos va a tener repercusiones desde Australia a Argentina, desde Argentina a Burundi, desde Burundi a Singapur. La elección está al rojo vivo. Y de lo que se está hablando en este momento, además, es qué va a pasar con los candidatos a vicepresidente. J.D. Vance, que a mí no me parecía que era la elección más inspirada que tuvo Trump en su carrera, ni mucho menos, está realmente levantando sus decibeles y está haciendo una campaña ofensiva inteligente. Vance es un hombre inteligente, un hombre que salió de la nada, hizo bastante dinero, publicó un libro que después hicieron una película acerca de sus orígenes humildes, es abogado igual que su esposa, y tienen un patrimonio entre 4 y 8 millones de dólares, dicen quienes hicieron un análisis de sus inversiones.
Por otro lado, está el candidato vicepresidente del Partido Demócrata, Tim Walz, que no lo conocía a nadie, claro, antes que lo pusieran ahí casi nadie. El tipo, yo no lo puedo creer, es casi un muerto de hambre. Tiene 60 años y creo que tiene ahorrado $300.000. Que no le digo que sea poco, pero es muy poco en realidad, para una persona que se puede considerar exitosa en Australia, en Estados Unidos, en la Argentina, donde sea. No tiene ni casa propia y que trabajaba de profesor de geografía, se lo digo en broma, no se lo digo en broma, es en serio. Trabajaba de profesor de geografía antes de que entrara en política, estuvo en el Congreso y demás. El tema, ahora es gobernador de Minnesota, el tema es que él dijo que sirvió durante 20 y pico de años en la Guardia Nacional. Y resulta que él pidió su retiro en marzo, cuando ya se sabía que para 2 meses más, o se sospechaba por lo menos, que en 2 meses más lo iban a llamar para que vaya a pelear a Irak. Y ahí se bajó. Ahí dijo, no, ahí se bajó. Dicen que se bajó de casualidad. Si usted le cree, va a ir al cielo. Se bajó, pues seguramente yo me hubiera bajado también, claro. De héroe no la voy a jugar. Pero después él dijo, cuando era candidato a congresista hace muchos años, él dijo que estuvo en la guerra. Pero no era cierto, era falso. Nunca tuvo ninguna guerra. No tiró un tiro al aire, a menos que se le haya escapado en el jardín de su casa. Nunca estuvo en la guerra, mintió. Entonces los republicanos obviamente se le tiraron sobre él. Pero todo esto son anécdotas. Lo importante y lo que está en juego acá es qué está pasando con la frontera sur de los Estados Unidos, que está completamente abierta y entran millones de personas, han entrado millones de personas ilegales desde el 2021 para acá, sin ningún tipo de control. Donde Kamala Harris, como vicepresidenta, estaba a cargo de la frontera y no hizo nada, y si lo hizo todo mal. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Qué va a pasar con las hipotecas? ¿Qué va a pasar con el costo de vida en una sociedad que vive completamente del crédito? Y además con los salarios que están en retroceso en relación al proceso inflacionario. Trump, por supuesto, es su peor enemigo, sigue cometiendo errores. Ahora se inventó 2 peleas. Una pelea con el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, a quien dijo que si él es presidente va a revisar si la independencia del Banco Central o Reserva Federal va a tener que continuar. Eso es un grave error, no tenía por qué haberlo dicho. Y segundo, se peleó con el gobernador de Georgia. Georgia es un estado republicano, en Georgia ganaron los republicanos. Necesita ganar Georgia para poder ser electo y se pelea con el gobernador de Georgia diciendo que es un mal tipo. Entonces, el problema que tiene Trump es que él no puede o no tiene la disciplina, que en política es fundamental. En política uno tiene que tomar 3 o 4 temas e insistir con ellos, no salir de esos temas, concentrarse y no dejarse distraer por cosas aleatorias. Y Trump dice lo que se le pasa por la cabeza, dice cualquier barbaridad a veces, y si él claramente se restringiera a él mismo, a una agenda bien acotada de lo que tiene que decir, ganaría esta elección fácilmente. Así como están las cosas, puede llegar a perder con Kamala Harris, que a menos que sea realmente una luminaria oculta, no parece estar a la altura intelectual del cargo que pretende ocupar. Y digo esto porque cuando habla es realmente preocupante. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hay algo que está ocurriendo en Gran Bretaña que es peligrosísimo para el resto del mundo. Gran Bretaña fue la cuna de los derechos civiles y el lugar donde se hizo la separación más clara entre Estado e Iglesia, y donde se respetaron los derechos de los ciudadanos a través de la promulgación de la Carta Magna en el siglo XVII o por allí. Si me equivoco les pido disculpas, pero estoy hablando desde mi memoria, sin mirar a Google ni mucho menos. Ahora en Gran Bretaña se está mandando a la cárcel a personas no por haber cometido delito alguno, sino por haber expresado opiniones en las redes sociales, por haber escrito cosas en Twitter o en Facebook o en Instagram o donde fuese. O sea, se está mandando gente a la cárcel por decir cosas y no hacer nada con esas cosas. No se la están penalizando con una multa de $50 o $100, las están enviando a prisión. Eso jamás había ocurrido en la historia
de ninguna democracia. Jamás se ve ocurrir la historia de Gran Bretaña, que el país que uno admiraba como el baluarte central de los derechos individuales, y ahora está ocurriendo allí. Les voy a poner unos segundos nomás, esto es un audio de lo que dice un juez. Esto el que está hablando es un juez, no es un comentarista. Un juez mandando a la cárcel a una persona por haber puesto algo en Facebook acerca de las tropelías que se estaban cometiendo contra inmigrantes en un hotel de refugiados en la ciudad de Leeds, en el noroeste de Inglaterra. Escúchenlo porque si no, no me lo van a creer. Está en inglés, pero lo van a entender y si no, yo después se los traduzco. Es muy breve. As is recognized on your behalf, this offence is so serious that an immediate custodial sentence is unavoidable. Would you stand, please? The sentence that I pass has been reduced by 1/3 to reflect your guilty plea. The sentence is one of 20 months imprisonment. You will serve up to 1/2 of your sentence in custody before you are released on license. If you fail to abide by the conditions of your license, you can be returned to prison to serve some or all of the remainder of the custodial term. The victim surcharge will apply and I will make a collection order. Lo mandaron a prisión por 20 meses, más de un año y medio, reducida a 9 meses, o 10 meses en realidad. 10 meses de prisión efectiva, 10 meses en cana, por haber puesto algo en Facebook que estaba a favor de quienes estaban tirando piedras y queriendo incendiar un hotel en Leeds. El tipo no tiró una piedra, el tipo no incendió a nadie, no le pegó a nadie, ni al gato, a nadie, y lo están mandando a prisión. Mientras tanto, en Inglaterra hubo otro caso muy interesante de un chico de 13 años que violó a una mujer, una niña, y el juez decidió no darle ninguna pena de custodia y simplemente lo dejó en libertad porque el chico alegó, esto en serio, no los estoy cargando, el chico alegó que no sabía que violar a alguien era un delito porque de donde él venía, algún país africano, musulmán, eso no era penalizado. Señores, estamos entrando en una época que ya no puede llamarse oscura, una época casi medieval, donde con tecnología moderna se están aplicando los mismos términos que usaba la Inquisición allá por el siglo XIV o XV. En Australia, por otro lado, hay una campaña para poner estos mismos tipos de legislación, permitiéndole a los jueces que cualquier persona pueda ser llevada a la corte y condenada a un término de prisión efectiva por haber publicado cosas que obviamente ofenden o ofendieron a un determinado grupo o comunidad. Esto es gravísimo. Si llega a ocurrir, no sé qué puede pasar. En Estados Unidos, felizmente, esto no puede ocurrir por una cosa muy, muy obvia, que quizás sea obvia para mí, no obvia para ustedes. Existe algo que se llama la First Amendment y el derecho a la libertad de expresión o free speech. Eso no existe en Gran Bretaña, no existe en Australia como derecho elevado a nivel constitucional. Es un derecho en esos países consuetudinario. Al ser un derecho consuetudinario puede ser abrogado por las cortes sin ningún tipo de pruritos. En Estados Unidos, lo que yo les acabo de decir a este juez, se hubiera sido tirado a la basura porque nadie puede ser condenado por decir algo o publicar algo. Pero es a lo que hemos llegado, es tristísimo. Mientras tanto, para quienes les interesa la política australiana, está en un momento muy complicado. Lo que más se espera en las próximas elecciones, según las últimas encuestas, en este mini capítulo reservado para australianos, es un gobierno en minoría. El voto primario del Partido Laborista ha llegado al 32%, que es muy bajo, pero la coalición, si bien aumentó su voto primario, no llega para ganar una elección, y de ser así, tendrían una elección con un Partido Laborista con un voto minoritario,
teniendo que hacer una alianza con el Partido Verde y con algunos diputados independientes que todos en realidad están más cerca del Partido Verde y el Partido Laborista que otra cosa. El programa es negrísimo, pero mi obligación es contárselo, no endulzarle la píldora. Hacemos la última pausa y continuamos. Ya se cumplieron más de 2 semanas desde las elecciones presidenciales en Venezuela y el Consejo Nacional Electoral venezolano, que proclamó como ganador a Maduro, aún hoy no dio a conocer las actas electorales como demanda la oposición y toda la comunidad internacional. La oposición recabó y publicó en Internet casi el 84% de las actas electorales y la última actualización de este escrutinio otorgaba el 67% de los votos a favor del presidente electo Edmundo González Urrutia y solamente el 30% a favor del dictador asesino Nicolás Maduro. Tras las elecciones se han registrado numerosas detenciones y protestas en Venezuela y en el mundo también. Muchos gobiernos latinoamericanos emitieron comunicados para ratificar que reconocen como ganador al candidato opositor, pero Maduro sigue en el poder y mientras no pasa absolutamente más nada. Si ustedes, por favor, encuentran alguna declaración del Papa Bergoglio condenando a Maduro por las desapariciones, asesinatos y demás, mándenmelas y yo la publico, porque yo la busqué por todos lados y nunca la encontré. Pero ustedes ya saben cómo son estas cosas, ¿no? Hay una doble vara para medir las violaciones a los derechos humanos de los dictadores de izquierda y los supuestamente problemas que genera la gente de derecha. Déjelo así, no voy a entrar en eso, usted lo conoce mejor que yo. Se terminan también los Juegos Olímpicos. ¿Sabe lo que la gente más se va a acordar de los Juegos Olímpicos en París? Que para mí fueron un fracaso total y absoluto, ¿no? Primero va a ser la ceremonia inaugural, donde se insultó a todo el catolicismo, haciendo una exposición de la última cena a través de transexuales y demás, y homosexuales que estaban de una manera mofándose de lo ocurrido allí, o haciendo una sátira completamente innecesaria y ofensiva, a punto tal que después se disculparon. Y después va a ser los 2 hombres con cromosomas de hombres que se presentaron en los Juegos Olímpicos como boxeadores femeninos y rompieron la cara a trompadas a las mujeres que se le pusieron delante y ambos ganaron las medallas de oro. Si están contentos ellos, felicitaciones. Lo único que perdieron, en este caso el Comité Olímpico Internacional, es la poquísima credibilidad que les quedaba. Si a alguien le interesa, le cuento que Estados Unidos ganó la medalla de oro en básquetbol. La única vez que los Estados Unidos no ganó una medalla de oro en básquetbol desde el profesionalismo para acá, o sea, de 1992 hasta la fecha, fue en Grecia cuando ganó Argentina, la única vez. Después ganaron siempre. El fútbol olímpico, España le ganó a Francia la final, muy emotiva la final, jugando al Parc des Princes, donde juega generalmente el PSG, y empataron 3-3 en los 90 minutos, le dieron un penal a Francia en el tiempo prácticamente añadido, cuando ya ganaba España, pero fue un penal que fue penal, claro, no hubo robo, fue penal clarísimo, y en el tiempo de suplementario, España le hizo 2 goles más y ganó claramente. En la medalla olímpica para fútbol femenino, que yo no sigo, pero vi un poquito para poder contarles a ustedes, Estados Unidos le ganó 1-0, no justamente, pero le ganó a Brasil en la final. El resto hubo tantas ridiculeces que ni siquiera merecen comentario. A mí me importa un bledo quién sacó más medallas que otro país. China creo que salió primero, segundo terminó Estados Unidos, y después vino Australia, que estaba no muy lejos, pero depende cómo se cuenten las medallas. Pero esa parte del medallero olímpico a mí realmente no me atrae. Los deportes son individuales, no se debe competir por países. Por lo menos es mi impresión. Ahora, si ven, contado todo, Estados Unidos sacó 129, China sacó 91, Japón 45, Australia 53, pero claro, cuentan las de oro como si fueran de bronce y las de bronce como si fueran de oro. Si no, no es así. Francia sacó 64. Pero ¿qué importancia tiene esto? Si la gran mayoría de los deportes usted no escuchó en su vida, ni le interesa, se va a sentar a mirarlo. Los próximos Juegos Olímpicos van a tener lugar en Los Ángeles en 2028 y después va a ser en Brisbane, Australia, en el 2032, porque nadie más se quiso presentar. Pero mejor, en la próxima edición nunca vamos a hablar más de los Juegos Olímpicos.
vamos a volver a hablar del deporte en sí. Fui a ver al Inter Miami el otro día, un partidazo jugaron en lo que se llama la Leagues Cup, un torneo importante porque clasifican para la Champions League de Centroamérica. Y realmente el equipo juega muy bien, ganaron 4-3 en un partido contra Toronto. Tienen muy buen equipo y a pesar de que están jugando sin Messi, y lo vi a Messi, yo entré por una zona especial para la prensa, es un estadio chiquito, y apareció Messi con su mujer y sus 3 hijos. Ella estaba vestida como si fuese un matrimonio de gala en Buckingham Palace, más o menos, y él estaba vestido con una remera normal, común y silvestre, está rengueando un poco, pero aparentemente en unas semanas va a poder volver. Les habló Ezequiel Trumper y será hasta la próxima.